abordar, digamos, todo lo que tiene que ver con las áreas de trabajo común de todos los sectores, áreas donde se atiende público y áreas del sector salud. Entonces, como les decía, pues súper bienvenidos y gracias por permitirnos llegar hasta sus casas, hasta sus trabajos, hasta sus hogares a través de este mecanismo maravilloso que hemos encontrado para poder estar con ustedes y acompañarlos durante esta contingencia. Entonces, el objetivo de esta actividad es básicamente poder brindarles una orientación para el proceso de lo que es la limpieza y desinfección de áreas y espacios públicos, lugares de trabajo en general y todas las acciones que deben desarrollarse para disminuir el riesgo de contagio por coronavirus y COVID-19. Por otra parte, digamos que el contenido que vamos a desarrollar en este espacio va a ser el marco legislativo muy brevemente, es decir, dónde están, digamos, algunas orientaciones específicas que nos obligan a tener unas buenas prácticas de desinfección y limpieza, las definiciones, cuáles son las vías de entrada del organismo, porque de este modo también vamos a poder, digamos, definir cuáles son las acciones específicas y sobre cuáles aspectos debemos protegernos. También vamos a hablar un poco de los mecanismos de transmisión, también vamos a hablar un poco acerca de los desinfectantes, cuál va a ser el procedimiento de limpieza y sector y también en las viviendas. Recordemos que este es un espacio fundamental para digamos, para poder mitigar el contagio. También vamos a hablar de la disposición de los residuos y de las recomendaciones a tener en cuenta para el correcto almacenamiento y disposición de los desinfectantes y los detergentes. Debemos, digamos, tener presente que si bien en estos momentos el mayor riesgo que tenemos es el riesgo biológico, es fundamental que no descuidemos lo demás. Y como vamos a hacer uso de productos de desinfección, de limpieza, que son químicos, nos toca tener en cuenta las recomendaciones para obviamente prevenir accidentes, ya sea por inhalación, ya sea por ingestión, y también prevenir las consecuencias a largo plazo, como lo son las dermatitis. Y por último, los procedimientos. Podemos, dentro de pues para ponernos en contexto, es fundamental que tengamos presente que muchos microorganismos tipo virus, hongos, bacterias, pueden causarnos enfermedades, ¿verdad? Hoy por hoy, con esta contingencia, vemos que básicamente eso es un riesgo tangible. Algo que quizás solamente veíamos limitado a lo que era el sector salud, hoy vemos que es una realidad tangible que va en nuestros hogares, en los entornos que visitamos, que va en cualquier sitio en el cual nosotros podemos desplazarnos, encontrarnos, visitar, ¿verdad? Básicamente en todos los ambientes donde la persona habita o labora. Por otra parte, en este contexto entendemos la importancia, ¿verdad?, de tener claro cuáles son, digamos, los espacios en los que sobrevive, los ambientes en los que sobrevive, para que de este modo podamos tener unas buenas prácticas de limpieza y desinfección. Actualmente se desconoce claramente cuál es el tiempo de supervivencia. Hay algunos estudios que, digamos, nos hablan de unas horas hasta unos días, ¿verdad? Y esos estudios, de acuerdo a la estimación de esos estudios, se puede determinar que ese virus, ¿verdad?, el SARS-CoV-2, puede sobrevivir varios días en el ambiente. Teniendo en cuenta esos aspectos, es que hemos planteado esta importante orientación para que ustedes desde sus entornos, tanto laborales como familiares, puedan encontrarse más sanos, más seguros y más limpios. Es fundamental tener en cuenta, ¿verdad?, el marco normativo. De manera general, podemos decir que en 2005 teníamos el Reglamento Internacional Sanitario, la Ley 9 de 1979, por el cual fue que se determinaron todas las medidas sanitarias, en la Resolución 2400, que todo lo que tiene que ver con estableció los elementos, ropa, equipos y elementos de protección personal. En la resolución 1016, en la cual se reglamentó el funcionamiento de los programas de salud ocupacional, tenemos también el decreto 1601 del 84, la resolución 445, que fue la que nos dio, digamos, todas las condiciones sanitarias que deben cumplir
los ambientes hospitalarios y sanitarios, o sea, lo mínimo que deberían tener esas instituciones. El decreto 3518 del 2006, que fue compilado en el 780 del 16, que pueden revisar más adelante, pueden quedarles de consulta, y el decreto 1443 del 2014, por el cual se determinó las disposiciones de la implementación del sistema de gestión, y la resolución 3100 del 2019, más todos los lineamientos que desde que esta emergencia sanitaria empezó pueden encontrar a través del Instituto Nacional, en la página del Instituto Nacional de Salud, en la página del Ministerio de Salud y también en el micrositio que está dispuesto en www.aresura.com, que dice todo lo que debes saber acerca del coronavirus. Entonces, podemos continuar con ya entrando en materia, digamos, unas orientaciones específicas de cómo entra el microorganismo a nuestro cuerpo. Entonces, recordemos que por vía dérmica entra por punciones, por heridas, ¿verdad? Cuando hablamos de vía dérmica, hablamos de la piel. Cuando hablamos de membranas, mucosas y cualquier herida, hablamos de cualquier mucosa oral expuesta, ¿verdad? Hablamos de la nasal, la ocular, digamos, la oral y también la anal. También entran nosotros por medio de los aerosoles, las gotas y los aerosoles cuando la persona tose, estornuda, cuando también la persona habla. Recordemos que una serie de micropartículas, microgotículas caen sobre las superficies de trabajo, los escritorios, los teclados, el mouse, el teléfono, cualquier dispositivo que se encuentre a nuestro alrededor. Y por eso es fundamental la limpieza de superficie, intensificar ese tema de la limpieza de superficies y las áreas en los puestos de trabajo y también en nuestro hogar. Esa sería por vía respiratoria. Ahora bien, ¿cómo podemos explicar, digamos, la cadena de transmisión o los mecanismos de transmisión? Podemos entender que una persona, cuando básicamente habla, tose, estornuda, esas micromoléculas o esas moléculas del virus caen sobre las superficies. Luego es que esas moléculas se depositan sobre los objetos y esa persona toca los objetos. Esa persona actualmente no está infectada, pero sí se convierte en un transmisor, que cuando esa persona saluda a otra, pues obviamente esa persona la toca y también se convierte en otro posible transmisor. ¿Cuándo rompemos la cadena? Cuando esa persona tiene una buena higiene de manos, es decir, se lava las manos de manera frecuente. Ahí se rompe la cadena de transmisión. Pero si yo, por ejemplo, toqué algún objeto que estaba contaminado y voy y saludo a esa otra persona, como les decía, se convierte en otro portador sano. Y ese portador viene y se toca los ojos, la nariz o la boca, el virus entra al cuerpo y se puede convertir básicamente en digamos, en un infectado. Que adicional a eso, si no tiene las buenas higiene, va a seguir contagiando a otras personas. Y es allí cuando podemos entender cuál es el mecanismo por el cual se transmite y por qué es tan alta la tasa del contagio. Se estima que una persona puede contagiar entre 2 y hasta 3 o 4 personas con solamente, digamos, poder no tener una buena higiene de manos al saludarse de beso, al saludarse o a tener contacto estrecho con una persona. Es decir, cuando estuvo con una persona a menos de 2 metros por más de 15 minutos. Ahora bien, hablemos de lo que tiene que ver con los niveles de desinfección. Para los niveles de desinfección existen 3 niveles. Uno de ellos es la desinfección de alto nivel, ¿verdad? Y es la que hacemos con algunos productos químicos que eliminan todos los microorganismos, ¿verdad? Dentro de esos productos encontramos los glutaraldehído, el ácido paracético, el dióxido de cloro, el peróxido de hidrógeno y el formaldehído, entre otros. Ojo que no son productos inocuos, ¿verdad? Todos son productos que tienen algún tipo de reacción y algún tipo de consideración importante y algunos cancerígenos. Entonces, por eso es fundamental que desde el área de epidemiología, que desde el área de infectología, que desde el área de seguridad y salud en el trabajo, dependiendo del sector económico para el cual nos estemos desenvolviendo, desarrollemos unos protocolos de manejo adecuado para estos productos, para evitar, digamos, las exposiciones inadecuadas.
Ahora bien, encontramos la desinfección de nivel intermedio. Encontramos agentes químicos que eliminan bacterias que son vegetativas, incluyendo Mycobacterium, algunos virus, algunas esporas bacterianas, y aquí incluimos los que son los fenoles, el hipoclorito de sodio, el alcohol, la cetrimida y algunos amonios cuaternarios, ¿verdad? U otras asociaciones de algunos productos. Y de bajo intermedio, ¿verdad? Encontramos los productos que pueden eliminar agentes químicos que son meramente bacterias vegetativas. También hongos, algunos virus, ¿verdad? En un periodo corto debe ser menos de 10 minutos, como por ejemplo el cloruro benzacolino. Entonces, en ese orden de ideas ya podemos tener claridad sobre cuáles son los niveles de desinfección y con base en eso, qué productos podemos utilizar. De acuerdo a la OMS, ¿verdad? La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, es importante, pues recomienda que los productos que utilicemos sean efectivos contra virus cubiertos. ¿Por qué? Porque básicamente el virus, el coronavirus, es un virus cubierto, ¿verdad? Y podemos emplear algunos productos dentro de los recomendados. Están el alcohol etílico para la desinfección de algunos equipos biomédicos reusables, como por ejemplo los termómetros, ¿verdad? También podemos limpiar con hipoclorito de sodio o con algunos precursores del sodio, como el diclorocianuro, y también encontramos, porque básicamente tienen una estabilidad, son fácilmente diluibles, y no son corrosivos. Ahora bien, es fundamental que desde el área, cuando hablamos de instituciones de salud específicamente, es fundamental que se tenga en cuenta la ficha técnica de los productos, que se tenga en cuenta la ficha técnica de los equipos, y eso va para también todos los sectores económicos, porque recordemos que algunos productos pueden causar algún tipo de daño sobre los equipos. Y eso hace indispensable que se eleve la consulta dentro de las instituciones para valorar cuáles pueden ser usados dentro de esos equipos, ¿verdad? Por otra parte, pues como nota, en el INVIMA existen las listas y las listas en las cuales se pueden utilizar algunos de estos productos. Entonces, de acuerdo a, digamos, la OMS estableció estas guías de algunos productos que podemos utilizar, y dependiendo si tienen efecto para virus liposolubles o para virus hidrosolubles. Entonces, dentro de todas esas recomendaciones encontramos el cloro a 2.500 partes por millón, que tiene un nivel de desinfección intermedio bajo. Encontramos el peróxido de hidrógeno al 13 al 25%, que tiene un nivel de desinfección intermedio y es para ambos virus, ¿verdad? En esta clasificación podemos ver que son positivos. La que no sea acorde, yo les voy a ir indicando. También encontramos los alcoholes con un nivel de desinfección intermedio para ambos tipos de virus, los fenoles al 0.4 hasta el 1.6 con un bajo nivel de desinfección, y encontramos el ácido paracético hasta 0.2 con un alto nivel de desinfección. En los amonios cuaternarios encontramos que es bajo el nivel de desinfección y que solamente sería para virus que son liposolubles. Y el glutaraldehído, el 2%, es un esterilizante químico y sirve para ambos tipos de virus, tanto liposolubles como hidrosolubles. Ahora bien, cuando hablamos del tema de desinfección para atención de casos, específicamente en el sector salud, el tema de la bioseguridad, el tema de la desinfección y la limpieza juega un papel fundamental. Y por eso es que desde todas las recomendaciones, desde todas las actividades que hemos venido desarrollando con ustedes, hemos hecho la recomendación de intensificar los procedimientos o las rutinas de limpieza y desinfección. Y adicional que esa selección de ese producto de limpieza y desinfección tenga una guía, una orientación desde el Comité de Epidemiología, desde el Comité de Infectología, para específicamente el sector, digamos, salud. ¿Por qué? Porque recordemos que no sin razón, digamos que algunos de estos productos ya no se estaban utilizando con mucha frecuencia, y es precisamente porque tenían un alto nivel de resistencia bacteriana. Entonces, por eso es fundamental que se apoyen con esos comités para hacer una buena selección de estos productos, orientado obviamente en los lineamientos, en la bibliografía, en lo que la OMS, la OPS, el CDC recomienda.
También es fundamental que se oriente el talento humano, es decir, que el talento humano sepa cuándo va a ser la dilución, qué producto va a utilizar, cómo debe hacer la aplicación, cómo debe ser el retiro, cuánto tiempo debe dejarlo actuar, porque si bien se hace todo el proceso de desinfección, pero si no se hace acorde, pues obviamente vamos a tener una alta tasa de contagio. Y ahorita pues vamos a mirar, digamos, cómo se hacen los procedimientos específicamente según el sector, incluso en nuestro hogar, ¿verdad? Porque nuestro hogar también se puede convertir en una fuente si no tenemos unos buenos procesos de limpieza y desinfección. Y venimos desde los lugares de trabajo, desde los centros de trabajo hasta nuestra casa o desde la calle hasta nuestra casa. Entonces, ¿qué debo hacer para mantener esos entornos más saludables? ¿Qué debo, digamos, como empresa, como institución, ¿verdad? Poder tener claro. Lo primero es tener, digamos, establecido y dentro de nuestro interiorizado que el proceso de desinfección, ¿verdad? El proceso de desinfección de superficies tiene 2 pasos y que todo proceso de desinfección, el primero es con jabón. El detergente que tenemos utilizado, un detergente convencional desde el punto de vista de nuestro hogar, no funciona. El detergente líquido limpiapiso no sirve. O cualquier otro producto que tenga un amonio cuaternario, un cloruro benzacoilo en su formulación, ¿verdad? Y que luego de este proceso de lavado con jabón, es decir, de remoción de la mugre, es cuando vamos a aplicar el desinfectante. Y este producto debe ser aplicado en el área, en el superficie, en el equipo, según las recomendaciones del fabricante. Lo que les decía, para que luego como empresa no vayamos a tener algunas dificultades por pérdida de equipo, precisamente por utilizar de manera inadecuada ese producto de desinfección y limpieza. ¿Qué debemos tener en cuenta en las IPS? ¿Verdad? En las IPS, en las instituciones de salud, en donde se atiende pacientes, donde se hospitaliza pacientes. Debemos utilizar unos guantes gruesos, unos guantes de neopreno. Se deben lavar con jabón líquido después de cada procedimiento y se debe permitir su secado según el protocolo que tengan establecido en la institución. ¿A que yo no tengo protocolo? Pues toca tenerlo documentado. ¿Cómo vamos a hacer el proceso de limpieza de esos guantes? Ahora, antes de ocurrir los traperos, se deben observar con el fin de detectar si hay material cortopunzante. Recordemos que esto se convertiría en un accidente de trabajo de alto riesgo si se pincha alguno de nuestros colaboradores con una aguja donde hayamos limpiado, desinfectado áreas de atención de pacientes por coronavirus. Los traperos deben ser exclusivos para cada área, es decir, el trapero que yo utilizo en el área de hospitalización no puede ser el mismo trapero que utilizo en los pasillos, no puede ser el mismo trapero que utilizo en staff de enfermería, ¿verdad? Y se deben mantener colgados en su perchero con la mecha hacia abajo, es decir, con todas las trenzas hacia abajo antes de volver a utilizarse, ¿verdad? Con el fin de ¿qué? De minimizar la contaminación cruzada. Por otra parte, los pisos, la limpieza de estos pisos se debe seguir según las técnicas de barrido. Todos sabemos que debe ser en zigzag. Y por otra parte, debe ser húmedo, enjabonar, enjuagar y secar, ¿verdad? Debemos estar atentos a todas estas recomendaciones. Este proceso de limpieza y desinfección debe ser supervisado, verificado, controlado, ¿verdad? Y posterior a este proceso de desinfección, alguien debe hacer la verificación de que se hizo de manera adecuada. ¿Para qué? Para prevenir posibles contagios. Esto se debe intensificar en aquellas instituciones donde se realizó la atención de un caso confirmado o algún caso sospechoso. Ahora bien, una vez se retire el paciente de esa zona, cualquiera que sea, se debe hacer el procedimiento de limpieza y desinfección. Con un paño húmedo debemos aplicar el detergente, el que hayan elegido, ¿verdad? De acuerdo a su comité de infectología, epidemiología, seguridad del paciente y demás, para poder remover los microorganismos y el polvo que se encuentre en toda la superficie. Después de ese procedimiento de que yo lavo, aplico, remuevo y enjuago, entonces cuando voy a aplicar el desinfectante descrito en los protocolos que ustedes hayan tomado. Recordemos que el Instituto Nacional de Salud ya tiene algunas recomendaciones que están documentadas y con base en este se hizo también
digamos, este acompañamiento, esta orientación técnica para ustedes. Entonces, una vez ustedes tengan claro eso, ya como institución definen los productos que van a utilizar. Se debe realizar también la limpieza y desinfección de los techos, las paredes, los pisos, ¿verdad? Con todos los insumos necesarios y a los que los protocolos de la institución tiene sujetos para esas áreas donde se realizó la atención de ese paciente que está confirmado o que está sospechoso. Recordemos también que esas personas deben cumplir con unas recomendaciones específicas, deben tener un entrenamiento para poder hacerlo. En cuanto a lo que tiene que ver con las superficies y la limpieza y la desinfección de esas superficies, se deben limpiar todos los objetos que no sean desechables. Es decir, si yo limpio paredes, limpio pisos, limpio techo, pero si no limpio nochero, pues básicamente he hecho el proceso incompleto. Si no limpio la mesa de puente, pues no estoy haciendo nada, ¿verdad? Porque obviamente, probablemente el paciente pudo haber utilizado cualquiera de esos elementos. Debo limpiar toda la unidad del paciente, todos los equipos, todo el aparato, todo el mobiliario y todos los enseres que se hayan utilizado. Levantar colchón. Lo que sí no debo hacer es sacudir, porque recuerden que esas micropartículas y en la medida en que yo sacuda pueden generarse, digamos, que pueden ingresar a nuestras mucosas. La limpieza y desinfección de todos esos elementos deben hacerse con base a los guías y protocolos. Recuerden que deben tener un desinfectante que esté avalado por el INVIMA y que debe ser manejado según las recomendaciones del fabricante para todo lo que tiene que ver con dispositivos médicos, lo que les decía, para que no vayamos a tener pérdida de equipos por un uso inadecuado de estos productos, ¿verdad? Y lo que les comentaba hace algunos minutos, fundamental que se haga la validación de este procedimiento. Es decir, alguien tiene que ir a verificar que se haya hecho, es decir, validación directa, para que se compruebe que el proceso se hizo adecuadamente, ¿verdad? Y por supuesto, dejar el registro correspondiente de ese procedimiento. De esta manera podemos garantizar que se ha surtido o que se ha cumplido todo el protocolo que nosotros como institución ya hemos establecido. Para pacientes que se encuentren en aislamiento, se recomienda el uso de kit de limpieza y desinfección de superficie, es decir, un equipo para ese aislamiento, ¿verdad? No es que vamos, y obviamente cuando tenemos aislamientos de corte, solamente ese kit para esa área, ¿verdad? No podemos utilizar ese para aquí, para allá, para todas las áreas, y mucho menos para pasillos y áreas comunes. Se debe utilizar preferiblemente un paño que sea descartable, de manera que al yo terminar todo el procedimiento de limpieza y desinfección, eso lo desecho y lo descarto. El material de limpieza, como les decía, exclusivo para cada área. Y no se puede utilizar el material que está marcado como zonas de alto riesgo y tampoco se puede utilizar ni en los baños ni tampoco fuera de ellos, ¿verdad? Se debe aplicar las soluciones y detergentes, desinfectantes, como les decía, según las recomendaciones del fabricante. Y al barrer, estas escobas tienen que ser cubiertas con la mopa, ¿verdad? Húmeda, ¿para qué? Para evitar que se levante polvo y que los microorganismos obviamente se propaguen. Recordemos también que todo proceso de limpieza y desinfección debe tener limpiar con agua y con detergente, se debe enjuagar y aclarar, desinfectar y dejar actuar o retirar según las recomendaciones del fabricante de este producto. Y nuevamente les insisto, fundamental que el personal de servicios generales, que el personal de mantenimiento, que el personal que involucre también el personal de enfermería, auxiliar de enfermería en general, y se involucran en el proceso de atención, conozcan este procedimiento de limpieza. Para el tema de equipos, dado que, digamos, por la alta transmisión o por la alto riesgo de contagio que se da por los equipos, se recomienda que esto sea de manera rutinaria e intensificada, ¿verdad? Las unidades deben ser limpiadas de manera semanal, periódica, cada vez que se utilizan con un paciente, cada vez que se realiza un procedimiento, y estos deben hacerse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante con los productos que tengan elegidos para prevenir el daño de estos. Y para esto se deben apoyar en el equipo de mantenimiento biomédico. Ahora bien, de acuerdo a todo esto, si podemos recordar, existen varios mecanismos de transmisión, por tanto se han definido unos elementos de protección personal mínimos, ¿verdad? Que debe tener el personal de limpieza
para poder hacer esta tarea de manera más segura. Entonces, ¿cuáles encontramos para el personal de limpieza de acuerdo a las recomendaciones de la CIN? Encontramos que para entrar a la habitación, esa persona debe tener como mínimo una mascarilla quirúrgica, una bata manga larga que sea antifluido. Recordemos que esta bata debe ser manga larga, puño resortado, ¿verdad? Guantes de caucho. Es preferible que esa persona tenga unos guantes de caucho, unos guantes de manejo debajo de estos y encima de los otros. Debe tener monogafas de protección personal para el material que sea orgánico o químico. Recordemos que no debemos dejar de lado que el tema de los químicos sigue teniendo una vital importancia dentro de nuestros trabajadores. Y también las botas o zapatos cerrados. Miren, a veces los trabajadores por comodidad utilizan lo que tiene que ver con los crocs, ¿verdad? Eso, recordemos que esos crocs tienen huequitos, estos zapatos deben ser completamente cerrados, aislar el pie de toda posible contaminación. Recordemos que va a haber agua y luego podríamos tener un accidente básicamente por salpicadura. Ahora bien, recordemos que debe estar documentado, ese procedimiento debe estar socializado. ¿Cuáles otras medidas adicionales podemos tomar considerando estos mecanismos de transmisión? Es fundamental indagar con las personas quienes han entrado a esa habitación, limitar el número de personas que ingresan a esta habitación, esto desde el contexto salud, ¿verdad? Y adicional a eso debe haber un registro de quiénes son los que están entrando a esa habitación y proveer el uso, los elementos de protección personal necesarios para prevenir el contagio, ¿verdad? Se debe promover y asegurar el uso de las mascarillas convencionales y el lavado de las manos frecuentes dentro de esos familiares o de esas personas que ingresan a esa habitación. Los trabajadores de aseo deben utilizar la mascarilla de alta eficiencia en aquellas áreas donde el uso sea obligatorio. Por ejemplo, en los aislamientos de instituciones de salud o, pues, en un ejemplo, en las áreas portuarias. Los trabajadores deben utilizar la protección para los ojos, ¿verdad? Para evitar la contaminación de las membranas mucosas y si se realizan procedimientos donde hay riesgo de salpicadura. Es fundamental que utilicen la ropa limpia, no necesariamente debe ser estéril, debe ser manga larga y se debe realizar la revisión de ese proceso también de ropa, porque recordemos que estamos hablando de un microorganismo que tiene la posibilidad de contagiarnos por contacto. Entonces, es fundamental que también se revise cuál es el procedimiento de manejo de esa ropa que va a estar utilizando las personas. Y se deben utilizar los guantes, ¿verdad? En los procesos, en toda labor que implique una recolección, manejo de sustancias químicas o de contacto con superficies contaminadas, precisamente para evitar cualquiera de las fuentes o de alguna de las puertas de entrada. Dentro de las medidas de transmisión o dentro de los mecanismos de transmisión como medidas adicionales, consideramos que se debe tener todos los elementos necesarios para manejo de material biosanitario, porque recordemos que estamos hablando específicamente en estos momentos de instituciones de salud. Se debe tener información, imágenes, entrenamiento en cómo debo colocarme los elementos y cómo debo hacer el retiro. Y ese retiro debe ser visualizado para que si alguien se contamina, inmediatamente el observador pueda dar aviso al compañero que hubo una contaminación para el procedimiento posterior, ¿verdad? Se debe tener en cuenta una ruta de transporte de los desechos sanitarios, o sea, se debe tener básicamente dirigido hacia por dónde van a ser el desecho de estos productos y debe estar documentado y socializado. Se debe tener un lavamanos lo más cercano posible y, por supuesto, el dispensador de jabón antibacterial y las toallas desechables, porque no se recomienda el uso de las toallas de tela. Por otra parte, se debe disponer en esta área todos los elementos necesarios para la limpieza y desinfección de esa área de trabajo, es decir, evitar trasladarlos de un área hacia otro, porque recordemos que también es un microorganismo que tiene la capacidad de contagiarse por contacto, ¿verdad? Para prevenir la contaminación cruzada de estos elementos de desinfección. Y también fundamental que nosotros sepamos cuál es el mecanismo de la obligación de notificación de los accidentes de trabajo, que al final vamos a hablar de él.
Las medidas adicionales, ¿verdad? Dentro de esos es fundamental que después de realizar una tarea en aislamiento, ¿verdad? Se debe tener un desecho y eliminación apropiado de todos los elementos de protección personal. Se debe realizar higiene de manos antes y después de la colocación de los elementos de protección personal y se debe notificar al encargado del área. ¿Para qué? Para que básicamente hagamos la reposición oportuna. Entonces, de manera resumida, podemos decir, ¿verdad?, que básicamente para la limpieza y desinfección de las superficies que no estén contaminadas con sangre, con secreciones o otro fluido corporal, es fundamental la colocación de los elementos de protección personal. Se debe hacer la limpieza del polvo y del piso en superficies con un paño húmedo. Se debe realizar la desinfección de todas las superficies internas con un desinfectante de alto nivel, que ya más, digamos, atrás habíamos visto algunas recomendaciones de la OMS, y recuerden que deben validarlas desde su comité de infectología, desde su comité de epidemiología, ¿verdad? Y los residuos se depositan en doble bolsa roja y se deben, digamos, disponer de acuerdo al anexo de manejo de residuos que se encuentra publicado en el INS. Para la limpieza y desinfección de superficies que estén contaminadas con sangre, con fluidos, con secreciones o con cualquier otro fluido corporal que tenga el potencial de ser infectocontagiosa, se debe colocar los elementos de protección personal, ¿verdad? Para el personal que interviene en el transporte, debe ser informado previamente para que pueda utilizar el equipo de protección personal individual, es decir, el que realmente le corresponde. Utilizar el material absorbente, un gel solidificante, ¿verdad? Cuando haya derrames, es decir, que no puedo empezar a recogerlo, debo primero hacer el proceso de solidificación, ¿verdad? Y se debe depositar en la bolsa roja. Ahora bien, cuando se haga la limpieza del polvo en el piso, en la superficie, debe también igual hacerse con un paño húmedo desechable y la desinfección se debe hacer de todas las superficies internas de alto nivel. Y por otra parte, los residuos generados que se generen, es decir, todo lo que salga de ese procedimiento de desinfección y limpieza, debe ir en una bolsa negra y se debe depositar de acuerdo al anexo de manejo de exposición de residuos que se encuentra disponible en el INS y también que se debe encontrar disponible dentro de sus protocolos de desinfección, de limpieza, de manejo de residuos de su institución, ¿verdad? Eso con el fin de básicamente prevenir el contagio entre una área y el otro. Entonces, para el manejo de residuos específicamente, se debe coordinar, toda empresa debe tener un manual de procedimiento para la gestión de residuos integrales hospitales, de residuos hospitalarios y similares que todos conocemos, ¿verdad? Se debe coordinar con todos los grupos de gestión de residuos y su comité de infección para establecer cuáles son las medidas adicionales que van a tomar para el personal asistencial y para el personal de servicios generales. Esos procesos de entrenamiento deben ser rigurosos, debe estar dirigido tanto al personal de servicios generales como al personal de servicios asistenciales, porque recordemos que pisos, paredes y techos corresponde a todo lo que tiene que ver personal de servicios generales, pero todo lo que tiene que ver con indumentaria y equipos del paciente le pertenece al personal asistencial. Entonces, los residuos generados deben ser clasificados como residuos peligrosos, ¿verdad? Infecciosos, incluidos todos los alimentos que estén parcialmente consumidos o sin consumir, ¿verdad? Todo ese material y todo material desechable, es decir, todo lo que se utiliza dentro de esa habitación entra como material peligroso. Y los residuos deben segregarse, obviamente, en una bolsa roja. El movimiento de estos residuos debe ser diferenciado con respecto al resto de los residuos, ¿verdad? Es decir, se debe tener clasificado que esto debe ir marcado que va diferente para prevenir precisamente el contagio de sus trabajadores o del personal que hace la recolección de los residuos. La disposición de esos residuos, después de que yo hago esa disposición de esos residuos, esos elementos deben ser lavados, desinfectados, de acuerdo a los protocolos que ustedes tengan establecidos en su institución. Se debe garantizar el almacenamiento en la unidad central durante el menor tiempo posible. Es decir, que esa empresa que les hace el proceso de recolección, deben tratar de hacerlo de manera más frecuente y garantizar los insumos y equipos para la gestión de riesgos que se necesiten, que vengan procedentes de las áreas de hospitalización, de urgencia, de consulta externa,
de cualquier consultorio donde se pueda atender un paciente que se considera sospechoso o que se considera confirmado. También es fundamental que se garanticen los elementos de protección personal adecuados para el manejo, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la disposición de fluidos corporales tipo orina, sangre, deposiciones, pueden ser depositados en el sistema de alcantarillado y digamos, ya que el procedimiento de dilución que las instituciones realizan minimizan el riesgo de toda contaminación, ¿verdad? Y obviamente no se necesita, digamos, una aplicación adicional de desinfectante, precisamente por el proceso de dilución. Y si no existe la posibilidad de eliminación de esos desechos al sistema de alcantarillado, se deben manipular, transportar en bolsa roja y se debe garantizar todas las medidas de protección necesarias para la persona que hace la manipulación de los residuos y cualquier otra que se encuentre involucrado durante este proceso. Ahora bien, pasando a, digamos, al otro escenario, ¿verdad? Al otro escenario que es nuestro hogar, que muchos aún están laborando o que por su tipo de labor pertenecen al sector salud o cualquier otro contexto económico que actualmente se encuentra laborando, es fundamental que tengamos claro cómo vamos a hacer el procedimiento de limpieza en nuestras casas. Ese procedimiento es igual en el sentido de que cada vez que hacemos una desinfección y limpieza debemos pasar primero por un detergente, ¿verdad? Y ese detergente debemos aplicarlos en forma regular sobre nuestros pisos, sobre nuestras ventanas, sobre nuestras áreas, closet, ropero, mesa de cocina, pisos, juguetes, bicicletas y cualquier otro elemento con el cual haya tenido contacto cualquier miembro de nuestra familia. La limpieza y desinfección debe realizarse teniendo en cuenta que debe haber un retiro del polvo, que sabemos que ese retiro del polvo debe ser húmedo, no debe ser seco, ¿verdad? Porque no podemos levantar microorganismos. Se debe cumplir un proceso de lavado con agua y con jabón. Cualquier jabón que estemos acostumbrados a utilizar en nuestras viviendas no sirve y se debe utilizar el producto de desinfección de uso doméstico. El hipoclorito es el que conocemos de distintas formas, de distintos nombres en los supermercados, nos sirve en nuestro hogar. Y también nos sirve, digamos, cualquiera que encontremos en cualquiera de los supermercados que actualmente conocemos y podemos tener a disposición. También nos sirve el alcohol siempre y cuando éste se encuentre al 70%, ¿verdad? Para que podamos cumplir con un proceso adecuado. Y eso debe incluir todos aquellos productos que ya anteriormente había mencionado. Posteriormente se debe hacer el retiro. Recordemos que algunos productos de estos pueden producir algún tipo de reacción o de dermatitis, ¿verdad? También es fundamental que cuando estamos haciendo ese proceso de desinfección y de limpieza, no se debe comer, no se debe beber, no se debe fumar durante la aplicación o la manipulación de cualquiera de estos productos, ¿verdad? Porque vamos a tener o podríamos tener accidentes que luego, digamos, pueden ser causados por dermatitis o por quemaduras, ¿verdad? Y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior, ¿verdad? Durante nuestra rutina diaria. El computador, el mouse, el teclado, el control remoto, ¿verdad? ¿Cómo se debe limpiar? Básicamente con un paño limpio, impregnado con alcohol o agua, teniendo en cuenta para no averiarlo. Es decir, no vamos a aplicar agua directa sobre estos dispositivos porque obviamente los podemos dañar. Y se debe lavar con regularidad lo que son las fundas, las sábanas, las toallas y cualquier otro elemento que utilicemos en nuestra rutina diaria. No debemos sacudir las prendas, esto es igual, ¿verdad? Que digamos en todos los contextos para evitar digamos, la generación de microorganismos al ambiente. Para el tema de los baños, con todos los elementos que se encuentran a disposición de nuestros recursos, debemos hacerlo. Su detergente, su desinfectante y todos los elementos, las manijas, las puertas, los grifos, la llave del baño, la de la cisterna, todo debemos limpiarlo, ¿verdad? Y se recomienda el empleo de las toallas de papel si nos es posible.
Y guardar los cepillos de dientes, separarlos unos de otros. Recordemos que estamos hablando de un microorganismo de contacto que tiene predilección por las mucosas. Y en las cocinas, ¿verdad? La limpieza y desinfección se debe hacer de todos los implementos que se encuentran en la cocina. Igual, aquello que no estemos utilizando, que de pronto no sea de uso frecuente, debemos guardarlo. Se debe cambiar y lavar de manera regular las esponjas. Cada vez que nosotros hacemos un procedimiento de lavado de platos, cuando terminemos debemos lavar esa esponja, ¿verdad? Porque recordemos que allí se pueden quedar microorganismos que luego se convierten en fuente digamos, en caldo de cultivo de microorganismos que nos pueden causar también enfermedades de otro tipo, como también las enfermedades gastrointestinales. Y las personas mayores que tengan una enfermedad de base diferente al COVID, no deben compartir ni los platos, ni los vasos, ni los utensilios, alimentos o bebidas, ningún tipo de utensilio, ¿verdad? Porque recordemos que son población vulnerable, población de riesgo, con los cuales nos toca extremar las medidas para prevenir que se nos vayan a enfermar. Ahora bien, empresas de atención al público, es decir, empresas donde llegan personas, visitantes todo el tiempo. Como sabemos, hay algunos sectores económicos que se encuentran abiertos y es fundamental, como hemos venido hablando, lo primero, la limpieza con ese jabón, es decir, ese detergente convencional, el que ustedes estén acostumbrados a utilizar en sus empresas, ese debe ser removido para hacer el proceso de remoción de todo lo que es la mugre, el sucio, ¿verdad? Y nos sirve cualquier producto de los limpiapisos, cualquier producto que tenga un amonio cuaternario, o cloruro de benzalconio, en su formulación. Y luego debo aplicar el desinfectante. Recordemos que dentro de las recomendaciones se encuentra el alcohol y debemos tener una concentración mínima del 70%. O en su defecto, ¿verdad? Encontramos también el hipoclorito, que cualquiera de sus versiones o presentaciones que encontramos en el supermercado nos funciona y tiene tienen la propiedad que son, digamos, de fácil dilución en el agua, tienen una buena estabilidad en el agua y por eso son, digamos, de uso adecuado para este tipo de instituciones. En este aspecto, en lo que tiene que ver con empresas de cualquier sector económico, hay que separar aquellos elementos. Normalmente a veces en los escritorios tenemos muchísimas cosas, ¿verdad? Muchísimas cosas y recordemos que estos se pueden convertir en objetos en los cuales se puede depositar estas micropartículas y luego se pueden convertir en básicamente diseminadores de este microorganismo. Por eso es fundamental que aquello que no voy a utilizar, pues yo lo desecho, lo guardo, pero sí mi escritorio debe tener el mínimo posible de elementos, ¿verdad? Y todo lo que tenga en mi escritorio debe ser limpiado. Se puede utilizar el limpiador usual en los espacios, en las superficies, en los equipos, ¿verdad? En las barandas, en los celulares, en los teclados, en el mouse, las manijas. Bueno, miren, las manijas es fundamental que se haga un buen proceso de limpieza de este tipo de elementos, porque básicamente son donde las personas mayormente tienen el contacto. Por eso dentro de las recomendaciones es que esto sea limpiado de manera rutinaria. Igual nosotros también por higiene en estos momentos las puertas deberíamos tratar de abrirlo con con el codo, con el antebrazo, pero evitar el contacto. Porque básicamente luego cuando nosotros tenemos contacto con estas superficies que se encuentran contaminadas y nos llevamos las manos a los ojos, a la nariz o a la boca, entonces es cuando entran esos microorganismos a nuestro cuerpo. Y por último, esas superficies se deben retirar, se debe limpiar para que básicamente o no se manchen o no se corroan. Ahora bien, ¿qué elementos de protección personal puedo utilizar? Puede utilizar otros sectores distintos al sector salud. Encontramos las gafas de seguridad, recordemos, para prevenir salpicaduras, la mascarilla convencional, esa que nosotros conocemos como tapaboca,
un uniforme antifluido, sus guantes de caucho largos, ¿verdad? Sus zapatos cerrados, recordemos la recomendación, los zapatos no deben tener huecos y deben ser completamente calzados, y debe tener un delantal impermeable según necesidad. Es decir, según el procedimiento, el área en el cual se esté desenvolviendo esa persona, de acuerdo al sector económico o a la actividad económica, ¿verdad? Diferente al sector salud. ¿Qué recomendaciones adicionales, digamos, tenemos para estas personas, ¿verdad? Es fundamental, digamos, que la principal medida que debemos tener es que no debemos estar en contacto con personas que se encuentran diagnosticadas con el virus. Eso es lo principal, ¿verdad? Y fundamental también seguir las recomendaciones que desde el Ministerio, que desde ARL-SURA, que el Instituto Nacional de Salud se han dado, ¿verdad? Que son mantener las superficies y los objetos de trabajo higiénica, evitar las aglomeraciones. Ahorita mismo estamos en cuarentena, entonces es fundamental solamente salir exactamente a lo necesario, que pues generalmente es a la compra de alimentos, y de una vez regresemos, tener todo el procedimiento de limpieza, de lavado de manos, digamos, la separación de esa ropa que hemos utilizado, la limpieza de los productos y todo de lo demás. Y por supuesto, si tenemos síntomas o si hemos estado en contacto con una persona que se considera sospechoso, probable o diagnosticado, obviamente debemos levantar la mano y consultar. Ahora bien, hemos hablado de todo lo que tiene que ver con las medidas de precaución, de cómo hago el procedimiento de limpieza, pero también es fundamental que tengamos algunas precauciones para el manejo de las sustancias químicas. Como les decía al inicio de la presentación, no en vano se han hecho, digamos, hace mucho tiempo ya no estábamos utilizando el hipoclorito de manera rutinaria, no en vano algunos productos ya no se estaban utilizando, precisamente por todas, digamos, digamos, los efectos o los posibles efectos secundarios que estos podían generar. Dado esta contingencia, tenemos que volverlos a utilizar, pero no podemos dejar de lado que hay unas recomendaciones que hay que seguir. Y dentro de esas recomendaciones encontramos que hay un espacio de almacenamiento suficiente, que hay un espacio dispuesto para el almacenamiento de estos productos químicos, que estas áreas se encuentren limpias, ¿verdad? Para poder, digamos, recibir los productos que se van a almacenar. Se deben inspeccionar todos los empaques para determinar si hay un producto que se encuentra dañado, si se encuentra vencido, si está roto, ¿verdad? Para prevenir que haya derrames en esas áreas. Y por supuesto, fundamental, que tengamos en cuenta cuál es la etiqueta de eso, cuáles son, revisar los peligros de la etiqueta, es decir, la ficha de datos de seguridad de ese producto. ¿Para qué? Para socializarla, para darla a conocer e incluir dentro de nuestros procedimientos qué hacer en caso de que se presente una salpicadura, en caso de que se presente una gestión accidental, en caso de que caiga sobre la piel, es decir, para que tengamos claro qué vamos a hacer si algo se presenta. Ahora bien, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer para la disposición de los desinfectantes y detergentes en el sitio de uso? Que las condiciones de almacenamiento se encuentren acorde a las instrucciones del fabricante, ¿verdad? Para eso debemos tener nuestra matriz de compatibilidad para que sepamos qué podemos almacenar al lado de qué no podemos almacenar al lado de qué, ¿verdad? Verificar que no se encuentren mezclados con otros productos. Miren, esto es una tarea titánica, ¿verdad? Porque a veces cuando el personal desconoce el procedimiento suele mezclar algunos productos que no solamente se inactivan al mezclarse con otros, sino que cuando se mezclan generan vapores y esos vapores pueden producir intoxicación. Entonces, allí es fundamental que ustedes, los de seguridad de salud en el trabajo, el área de la coordinación de servicios generales, el equipo de epidemiología, el equipo de seguridad del paciente, antes de decirle al personal, mira, vas a utilizar ese producto, lo primero que deben hacer es cómo lo van a hacer y hacer el entrenamiento de ese producto. Esas áreas de almacenamiento deben estar limpias, deben estar bien ventiladas y deben estar protegidas de la luz, porque recordemos que algunos de estos productos se inactivan con la luz, ¿verdad? Y estos recipientes deben estar herméticamente, debemos evitar el reembase, ¿ya? Porque en ese momento también pueden provocarse accidentes. O por otra parte, la persona que haga reembase no utiliza los elementos adecuados y luego podemos tener una sensibilización o podemos tener, digamos, una inhalación y podemos tener un incidente.
o una exposición accidental de estos productos a los trabajadores que hacen la manipulación de ellos, ¿verdad? Ahora bien, vamos a dar el espacio para que ustedes nos evalúen, digamos, nos envíen sus preguntas. La idea es darles la claridad sobre algunas, digamos, aspectos que ustedes tienen o algunas inquietudes. Por acá nos pregunta, por acá nos tienen algunas preguntas. Dice, el líquido ropa color tiene peróxido de hidrógeno. ¿Puede servir para desinfectar también? Sí, o sea, como les decía, creo que en algunas oportunidades les insistí en que los productos de desinfección que encontramos en el supermercado no funcionan, ¿verdad? Por acá nos pregunta, si no se tiene Clorox o alcohol, ¿se puede limpiar con Fabuloso que ayuda de alguna manera a la desinfección? Bueno, es fundamental que revises si tiene dentro de sus productos de base o de su formulación de base, si cumple con algunos de los productos que teníamos allá. Si cumple, pues se puede utilizar. De lo contrario, pues no nos haría nada. Por acá también nos preguntan, buenos días, ¿estas desinfecciones en la empresa podemos hacer nosotros o es necesario que otra empresa certifique? Sí, claro, eso lo pueden hacer las empresas, pero es fundamental lo que les decía hace algunos minutos y es el tema del entrenamiento. Es decir, los trabajadores deben tener claro cómo se hace el procedimiento de desinfección y limpieza, qué productos van a utilizar, cuáles son las diluciones adecuadas y cuáles son los elementos de protección. O sea, es decir, no necesitamos una empresa que nos certifique, no, o sea, es allí dentro de la organización, ¿verdad? ¿Se puede transmitir el coronavirus por picaduras de mosquito? Bueno, mira, actualmente digamos que es un virus, es una enfermedad que está en estudio, ¿verdad? Hasta ahora dentro de lo que he leído no hay nada descrito por esto, pero pues es una pregunta válida de consulta y es importante valorarla. Recordemos que básicamente generalmente los mosquitos ya vienen con algún paquete ya que nos pueden transmitir y dentro de eso pues encontramos el dengue. Pero es una pregunta de consulta interesante, pero no hay ahorita mismo estudios que digan que sí. Que si pueden tener acceso a este manual escrito, por supuesto. Recordemos que el Instituto Nacional de Salud ya lo publicó y se encuentra en la página del instituto, también lo encontramos en la página del ministerio y también lo encontramos en el micrositio de ARL Sura, ¿verdad? Que es donde dice todo lo que debes saber acerca del coronavirus. Puede estar presente el COVID-19 en los afluentes y transmitirse a través de las aguas de llave. Recordemos que este es un microorganismo que es de contacto e ingresa a la zona. O sea, si se contamina el producto que estamos consumiendo, por supuesto que puede ingresar hacia nosotros. Químicos naturales, ¿qué químicos específicamente? Recordemos que existen ya unas recomendaciones específicas desde la OMS de productos que tienen la capacidad de destruir esa capa de ese virus para liberar ese material y de alguna manera poder evitar que nos contagie, ¿verdad? Entonces es fundamental que utilicemos dentro de lo que está recomendado y ya habíamos conversado. Bueno, sí. Para el proceso de protocolo ideal para la desinfección de un cementerio, también está para las funerarias. Sí existe una guía y ya fue dada por el Instituto Nacional de Salud, salió hace algunos días, ya se encuentra disponible. Las moscas pueden ser transmisoras. Recordemos que, nuevamente les insisto, que es un tema de contacto. Si ellas se posan sobre algún elemento que se encuentre contaminado y luego se posan sobre cualquier elemento que nosotros podamos
digamos, tocar, pues, y tiene lo suficiente para que entre a nuestra piel y luego nos llevemos las manos a los ojos, a la boca, a la nariz, puede pasar. Pero por eso es fundamental el lavado de manos. Bueno, si por algún motivo de peso debemos viajar, ¿qué medidas podemos tomar de prevención durante el viaje? Bueno, recuerden que en estos momentos se encuentran cerrados, digamos, los transportes intramunicipales y algunas flotas, pero dentro de las recomendaciones, lo primero es tratar de no hacerlo. Si fuera por peso o por mayor, pues obviamente el lavado de manos, la higiene respiratoria y obviamente si tenemos síntomas respiratorios, pues no viajar. ¿Hay algún protocolo para una empresa que no tenga que ver con el sector salud? Como les decía, hay unos lineamientos que fue, digamos, la fuente bibliográfica de esta información y allí están unas recomendaciones específicas de manera general para los hogares, para los espacios públicos y, por supuesto, para las instituciones de salud. Y está enfocado más hacia el sector salud porque básicamente, digamos, es donde mayormente hay contagio. Pero sí hay algunos, ahí está uno en el ministerio, el instituto. Por acá nos preguntan el vinagre. El vinagre es ácido paracético. Entonces recordemos que ya lo habíamos mencionado. ¿Qué tan bueno es el uso de tapabocas de tela? Miren, recordemos que la CIN, que es la Asociación de Infectología, ¿verdad? Junto con el ministerio, junto con el instituto, ya hicieron un protocolo y recordemos que, entre otras cosas, también definieron las recomendaciones específicas para la fabricación artesanal de los tapabocas. ¿Por qué el tapaboca de tela no funciona? No funciona porque la tela es tejida, no es compacta. Entonces eso quiere decir que los microorganismos, digamos, pueden entrar. Entre otras cosas, recordemos que cuando nosotros tenemos un tapaboca y este tapaboca no lo sabemos utilizar o cuando lo utilizamos de manera inadecuada, entonces nos llevamos con mucha más frecuencia las manos a los ojos, a la nariz o a la boca y realmente no es seguro, ¿verdad? No es seguro utilizar el tapaboca de manera rutinaria. Por acá nos pregunta también Lina, ¿se puede limpiar las áreas de la casa con alcohol directamente o hay que diluirlo? Se recomienda la aspersión, Lina, es decir, con un spray y luego retirarlo. Siempre recuerden, Javier nos pregunta por el tapaboca de tela antifluido. Recordemos lo que les acabo de decir, que es un tema que debe ser compacta. Y recuerden que la tela es tejida. El colegio entra dentro de lo que tiene que ver con áreas comunes, ¿verdad? Entonces, áreas comunes son barandas, las salas de profesores, lo que tiene que ver con los escritorios, las mesas, los puestos de trabajo, y podemos utilizar el detergente convencional y podemos utilizar el producto de limpieza que estamos acostumbrados a utilizar. Manipulación de dinero, por supuesto. Recordemos que contacto. Y de hecho, recuerden que el dinero es una parte, papel y tela, ¿verdad? Entonces es una superficie en la que puede pasar. Pues dentro de las recomendaciones está disminuir el uso de efectivo. Eso también lo hemos revisado. Al personal que va a iniciar sus labores en la planta, se le puede realizar desinfección por medio de una bomba aspersor. Es decir, ¿van a desinfectar a las personas con aspersor? No, o sea, no. ¿Esto puede causar daños para las personas en la salud? Sí, por supuesto. O sea, no se recomienda eso. Recordemos que esas micropartículas pueden absorberse y podemos producir una reacción alérgica, una sensibilización muy alta. No podemos esparcir productos químicos sobre las personas. Eso no es adecuado. ¿Cómo se realiza la limpieza y desinfección de una motocicleta con productos puede servir? Pues con el tema de la motocicleta hablamos de los productos también de detergente y los mismos productos de desinfección.
Obviamente tener en cuenta el tema de las recomendaciones del fabricante, ¿verdad? Para que no vayas a aplicar algún tipo de producto sobre el motor que vaya a causarte algún tipo de daño. Entonces, por acá nos preguntan también, limpiar equipos de oficina, la recomendación, Liliana, es que te evalúes con o que te asesores con el equipo de sistemas para prevenir el daño, ¿verdad? Pero pues ahí para que ellos puedan orientarte qué productos, de acuerdo a la ficha de fabricante de ese equipo, se puede utilizar. En un gimnasio, pues ahorita mismo los gimnasios deberían estar cerrados. Si ya nos toca, pues detergente y alcohol. ¿A las cuántas horas se debe utilizar la habitación? Recuerden que eso depende del producto de desinfección y limpieza en que hayan decidido utilizar, de acuerdo al manual de desinfección y limpieza y lo que hayan establecido con el comité de epidemiología, con el comité de seguridad del paciente y con el comité de infectología. Bueno, por acá también nos preguntan, ¿cuál es la dosificación para desinfección de hipoclorito? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de 2.500 partes por millón? Y si estamos hablando de la casa, el hipoclorito que compramos en los supermercados viene al 5% y ese nos sirve. Pañitos húmedos. Pañitos húmedos no tienen ningún tipo de producto a menos que tengan alcohol y la mayoría ya vienen sin alcohol. Entonces lo que hacen es, realmente no. Por acá nos preguntan que hay en un caso en que mi empresa se confirma un caso para COVID, ¿qué medidas debo tomar para el área de la persona que tuvieron contacto con dicha empresa? Muy buena pregunta, Laura. En ese contexto, recuerda que como contacto de seguridad y salud en el trabajo se debe establecer quiénes fueron los contactos estrechos de esa persona. Es decir, con quién estuvo a menos de 2 metros en un espacio, en una habitación, por más de 15 minutos. Se debe notificar directamente a la Secretaría de Salud municipal, distrital o departamental, según corresponda, indagar si ese trabajador ya consultó a su EPS, que por lo que veo dice que ya salió positivo, entonces ya está digamos, notificado a su EPS e iniciar el protocolo de aislamiento para aquellos contactos que se encuentran asintomáticos, ¿verdad? Para prevenir, obviamente, el contagio dentro de tu área laboral. Por acá nos preguntan que cuando se mezcla límpido con FAB, ¿qué reacción puede causar? La generación de vapores. Y esa generación de vapores nos pueden generar intoxicación. Para el tema de los equipos de oficina, computador, teléfono, impresora, recordemos que es importante validar con nuestro equipo de sistemas qué productos podemos utilizar para prevenir el daño sobre ellos. La mezcla, lo que tiene que ver con ropa, con calzado, pues lo ideal es nuestro detergente común, el que utilizamos acá en nuestros hogares para hacer el procedimiento de limpieza, cuando vamos a la calle y todo lo demás. El alcohol y por supuesto el hipoclorito, por acá que nos pregunta Carlos. Sí, el límpido funciona, claro que sí. Recordemos que cualquiera de sus formas o como se llame o como lo vendan en nuestros supermercados es exactamente lo mismo y viene al 5%. Sí, claro, para el tema de, recuerden, para el manejo de lo que tiene que ver con los productos de desinfección y limpieza es fundamental el entrenamiento. Y las empresas generalmente que nos venden estos productos, que les venden esos productos, realizan un entrenamiento en el uso adecuado de esos productos. Por acá nos pregunta que cómo un bactericida protege un virus. Muy buena pregunta. Y esto es básicamente porque la capa del virus se rompe. Y cuando se rompe se libera ese material genético que está ahí y ya pierde su propiedad. ¿Cuántas veces al día se debe desinfectar los objetos de trabajo? ¿Cuántas veces yo me lave las manos? Debería desinfectar también y limpiar mi puesto de trabajo. Pero por lo menos siquiera 2 veces durante mi jornada.
Cuando hago limpieza, desinfección, de casa es suficiente el alcohol antiséptico. Recuerden que yo para cumplir un proceso de desinfección y limpieza, primero debo hacer un procedimiento de remoción de mugre. Y esa remoción de mugre debe ser con jabón y posteriormente la aplicación de ese desinfectante, el que haya elegido. Con relación a los alimentos que compramos, específicamente frutas, verduras no empacadas, se recomienda desinfectar, por supuesto. Hay que lavar todos los elementos que traemos de calle, ¿verdad? Limpiarlos adecuadamente. ¿Qué recomendaciones me puede dar para el personal de salud que está en el área de atención al usuario y atiende personas que piden citas? Están preocupados porque reciben información en documentos. Bueno, miren, qué bueno que tocan ese tema. Y dentro de las recomendaciones está que la empresa sea quien divulgue información oficial a los trabajadores para prevenir precisamente el pánico. ¿Dónde podemos encontrar información? En el Instituto Nacional de Salud, en el Ministerio de la Protección Social y también podemos encontrar en el micrositio de ARL Sura, ¿verdad? En www.arlsura.com, en la parte todo lo que debes saber acerca del coronavirus. Ahí hay infográficos, ahí hay videos, ahí hay información, protocolos, ¿verdad? Que nos pueden servir para tener un poco más de tranquilidad sobre nuestros trabajadores. Y la chica de atención al usuario, por supuesto, que puede ser un contacto estrecho. Entonces es fundamental que ella utilice los elementos de protección personal y que conserve las medidas de aislamiento y distanciamiento social, es decir, más de 1 metro entre una persona y otra. Cuando llegamos a nuestra casa, lo ideal es desinfectar con alcohol, de preferencia lavar la ropa y bañarnos nosotros. Y cuando salgamos, tratar de salir con camisa manga larga, ¿verdad? Bien cubiertos. En mi caso, que laboro en una empresa de transporte de carga seca y debo desplazarme con ellos, no era suficiente tapabocas y guantes. ¿Qué hago? No comprendo, Elsie Gutiérrez. ¿Podrías, por favor, reformularme la pregunta? El amonio cuaternario no se debe mezclar. Por acá con Carlos. Tengo una inquietud, si el eucalipto sí. Bueno, el eucalipto, no hay evidencia científica que diga que el eucalipto nos sirve como medida preventiva para el coronavirus. Las bayetas que utilizamos para lavar y desinfectar superficies de alto contacto que en sectores diferentes a centros médicos se deben desechar después de su uso sería lo ideal. En caso de que mi empresa confirme un caso de COVID, ¿qué medidas? Pues creo que ya le habíamos respondido esa pregunta antes con alguien que la hizo delante de ti, Laura. 70%, el alcohol sigue siendo 70%, alcohol mínimo al 70%. ¿Cómo puedo desinfectar el arnés y el casco? El casco es un elemento plástico, así que te puede servir el alcohol. Y el arnés sí debes validar con tu contacto de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a las recomendaciones, porque recordemos que algunos productos pueden ser corrosivos y tu arnés tiene que estar en perfectas condiciones y evitar cualquier producto corrosivo para evitar que cuando lo utilices se vaya a romper. Eso depende también de las condiciones y con las especificaciones técnicas del fabricante. Por acá nos preguntan, ¿la factura de energía puede transportar el virus de un mensajero a un usuario? La factura de energía no es la factura, es el contacto con la otra persona, ¿ya? Recordemos, si estamos a menos de 2 metros, ¿verdad? Por más de 15 minutos en una misma sala, en una misma área, ¿verdad? Por más de 15 minutos, si estuve en contacto con secreciones, si estuve en contacto con algún elemento contaminado, con algún fluido de esa persona, puede pasar, pero no es la factura como tal, es el contacto o en su defecto si ese material se encuentra contaminado y luego yo me llevo las manos a los ojos, a la nariz o a la boca, entonces sí puede pasar. Por acá nos preguntan también, ¿qué cuidados debemos tener con nuestras mascotas? ¿Algún proceso de desinfección? El baño. Recordemos el baño, no podemos aplicarle a nuestras mascotas ni alcohol, ni líquidos, ni nada de ese tipo de cosas. Recuerden que
genera sensibilidad, puede generar reacciones alérgicas e intoxicaciones, o sea, solamente su baño, con los productos que normalmente utilizamos para ellos. Por acá nos preguntan, ¿cuántas horas permanece en la superficie? Recordemos que al inicio les decía que no hay algunos estudios de estabilidad del virus y se puede decir que puede permanecer en una superficie hasta 3 días. He visto que la mayoría de las personas en la calle tienen mascarilla desechable, de obra negra. Esa mascarilla sí previene y protege el contagio. Recordemos que el tema del uso del rutinario de la mascarilla es un problema, digamos que desde el Instituto y por eso precisamente la Asociación de Infectología hizo la recomendación que no se debe utilizar de manera rutinaria. Y porque ves que es la negra la que utilizan en el sector industrial, es porque el INVIMA sacó, digamos, un comunicado haciendo una aclaración y declarando, digamos, que como hay poca disponibilidad de algunos elementos de las mascarillas convencionales, de los N95, entonces permitieron utilizar el industrial, pero no se debe utilizar de manera rutinaria. Recordemos que ya la asociación declaró que esto es un peligro, ¿verdad? ¿Los guantes sirven para protección al momento de contar el dinero? Sí, pero ojo, si yo tengo guantes, ¿y por qué la recomendación, digamos, de luz no está recomendada el uso de los guantes? Porque yo cuando utilizo los guantes, yo me creo inmune. Y entonces voy tocando cuanta superficie me encuentre. Y ahí me convierto en un transportador. Si iniciamos labores el 13 de abril, ¿qué protocolo de limpieza recomendaría para una empresa manufacturera del sector metalmecánico? La desinfección con aspersión es efectivo. Bueno, para el proceso de desinfección, pues recordemos que deben haber 2 pasos. El de remoción de la mugre y luego la aplicación de la desinfección y luego la aplicación de producto de desinfección. Eh, hace algunos años la CDC hizo algunos, digamos, objeciones frente a la aspersión y precisamente por la capacidad de esos micro gotículas que se generan poder ingresar a las personas. Entonces sería bueno que evaluaran otra forma de poderlo hacer. Por acá también nos preguntan, tenemos varias. Denme un segundo mientras voy intentando leer. Si alguien adquiere el virus con trabajo en casa, es accidente Si alguien adquiere el virus con trabajo en casa, ¿es accidente o es enfermedad laboral? ¿La ARL va a dar insumos a los trabajadores? Bueno, miren, recordemos que hace algunos días salió el decreto, ¿verdad? Que hace algunas estipulaciones específicas para, digamos, la distribución de esos recursos y de algunos porcentajes de la prima para digamos, el apoyo y la consecución de algunos elementos de protección personal. Desde ARL Sura se han, digamos, tenido algunas empresas que son de mayor, o decir, no es que sean más importantes, sino que tienen más exposición como son el sector salud. Y ese es un trabajo que ya ARL Sura viene organizando. Entonces, con base al tipo de exposición, con base al tipo de actividad económica, se irá haciendo de manera paulatina, de acuerdo a lo que establezca y el alcance que establezca, digamos, el gobierno, la entrega de esos elementos con base a cuando ya se diga qué elementos se pueden entregar, cuáles no se pueden entregar y en fin, ¿verdad? Están en ese proceso. Recordemos que esto todos los días está cambiando y todos los días, digamos, el gobierno está haciendo reglamentación para la atención de esta contingencia. Por acá nos preguntan, ¿por qué el transporte público en Pereira, en Megabús, deben utilizar tapabocas? ¿No se supone que lo usan las personas sanas? Es un tema también, digamos, de algunas recomendaciones, de algunas, digamos, adopciones o algunas medidas que han tomado las personas.
Si de pronto dentro de esa empresa consideraron, no sé cómo hacen el proceso del cobro, pero si se considera que aquellas personas o aquellos conductores van a estar en contacto estrecho, es decir, a menos de 2 metros con alguien, sería válido, ¿verdad? Pero igual, como le digo, no conozco el contexto del bus ni de la tarea, pero sí se puede pensar que probablemente es porque tienen un contacto estrecho, es decir, menos de 2 metros, y por más de 15 minutos con algunas personas. Lo de los tapabocas de tela, el tema es que la tela es tejida y los filtros de los tapabocas son compactos, ¿verdad? Son varias telas prensadas y por eso impiden que pasen las cosas, que salgan, ¿verdad? Entonces, que salgan, digamos, las micropartículas. Entonces, la tela no tiene eso. La tela es tejida y cuando uno habla o cuando alguien le estornuda a uno, pues eso va a entrar. Los tapabocas N95. Bueno, no sé, que por acá nos preguntan qué tan recomendable es desinfectar los tapabocas N95, Alcanfor y volverlos a utilizar. Estos son dispositivos, si yo voy a utilizarlo desde el contexto de salud, ¿verdad? Es decir, desde como trabajador de la salud y voy a atender a un paciente, ese tapaboca, apenas yo utilice ese tapaboca, yo debo descartarlo. Recuerden que dentro de las recomendaciones de la OPS, la OMS, estableció el número de elementos de protección personal mínimos paciente día. Ahora bien, en otro contexto, ¿verdad? Ese 95 nos puede durar varios días, pero en este contexto, no, ni mucho menos mojarlo, porque cuando nosotros lo mojamos, pues se daña. Que por acá también nos vuelven a hacer la misma pregunta de la desinfección de los N95. Por acá nos pregunta, bueno, el tema de manejo de tratamiento, hidroxicloroquina, citromicina y todo lo demás, pues digamos que no es un tema de discusión en este, pero pues desde la Asociación de Infectología, desde el Ministerio, el Instituto Nacional de Salud, han determinado algunos manejos y pues digamos que es importante revisarlos, pero digamos que en este punto no es, digamos, en este momento no es de discusión el tema del manejo médico. Por acá nos pregunta, ¿cuál es el protocolo de cuidado para el motociclista? Si ellos usan casco y se les impide el uso de tapabocas, ¿qué es qué es lo más recomendable para ellos? Depende cuál es el contexto, Aida, de qué motociclistas me habla. O sea, reparten, son, digamos, hacen algún tipo de tarea, telecomunicaciones. Motociclista mensajero, bueno, motociclista mensajero para el tema de cómo van a entrar a los domicilios, a ellos sí se les puede hacer la recomendación, obviamente teniendo en cuenta que la mascarilla convencional lo que nos demora son 2 horas, ¿verdad? 2 horas y o una vez se humedece o tengo más de 2 horas utilizando, debo cambiarla. Es decir, no es una cosa que yo voy a utilizar y la voy a guardar y me la voy a guardar en el bolsillo y después la voy a utilizar. O cuando la estoy utilizando la toco por el frente, entonces tiene que ser bajo esas recomendaciones. Es por eso que el uso rutinario no está indicado, precisamente por el riesgo que representa. El trabajador en un CEDI, ¿qué es un CEDI, por favor? Para yo poder, tienen pues es una sigla, específicamente qué es. El virus se pega en el cabello, pues es un virus de contacto. Entonces podemos decir que si me cae saliva, si me cae secreción, me cae moco en cualquier superficie de mi cuerpo, yo me paso la mano y luego me lo llevo a los ojos, a la nariz o a la boca, me puedo infectar. Un centro de distribución, ok. El producto, la pregunta exacta es el trabajo, centro de distribución y el desplazamiento del trabajo a la casa. El desplazamiento del trabajo a la casa, bodega. Desplazamiento del trabajo a la casa con todas las recomendaciones que ya sabemos, ¿verdad? Mantener el aislamiento, la higiene, la ropa, el lavado de manos, el baño y todo lo demás. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, por acá, ¿con qué producto debo desinfectar el casco? Ya que están cerca de las vías respiratorias. El casco es un elemento plástico, ¿verdad? Y que tiene en el interior unas esponjas, tiene en el interior algunas estructuras que también debemos lavar con su detergente y todo lo demás, ¿verdad? Y por fuera, pues todo el detergente y tu alcohol también te sirve. Buenos días. Para el manejo de compuestos químicos de desinfección intermedia, ¿se va a programar algún tipo de capacitación para los trabajadores o será responsabilidad del empleador? Sí, ya lo habíamos hablado y es fundamental que tengamos en cuenta que estos productos de desinfección y limpieza, como les decía, generalmente las empresas que le hacen la venta de esos productos hacen el procedimiento de capacitación y que ustedes también como empleadores tienen la responsabilidad de dar a conocer cuál es la ficha técnica de esos productos para que puedan enseñar a los trabajadores cómo hacer el procedimiento de limpieza. Algunos tapabocas de tela traen como un tipo de gasa. De esta manera sería efectivo. No los conozco, Judy Carrero, no los conozco. Pero recordemos que el instituto ya tiene unos lineamientos para la elaboración de tapabocas artificiales. Siempre y cuando estos cumplan con esos protocolos, pues se pueden utilizar. De lo contrario, no. Los productos de supermercado con que todos tocamos, o sea, deberíamos desinfectarlos, por supuesto. Porque muchas veces muchas personas tocan algo, no lo van a comprar y vuelven y lo ponen ahí. O sea, nosotros deberíamos lavar todo lo que traemos de la calle. El tapabocas no se puede lavar. El tapabocas, la mascarilla convencional, la que conocemos, no se debe lavar. Apenas la utilicemos, debemos desecharla. Bueno, esos lineamientos, Judy, los encontramos en el Instituto Nacional de Salud, los encontramos en la página del Ministerio y los encontramos en el micrositio de ARL Sura, todo lo que debes saber acerca del coronavirus. Se encuentra disponible aquí y son de consulta para todo público. Instituto Nacional de Salud fue el que determinó cuáles son los requerimientos o cuáles son las características para poder hacer tapabocas artesanales, Andrea. Si se trabaja en una clínica, ¿qué proceso es mejor para entrar a casa? ¿Agua, bicarbonato? Recuerden que ya habíamos hablado acerca de los productos que nos pueden servir. Lo fundamental es el cambio de ropa, ¿verdad? Y preferiblemente que salga esa persona con una ropa, entre con otra y que no entre esos elementos a la vivienda y luego se surta todo el proceso de lavado de esos elementos de acuerdo a los productos que ya habíamos mencionado. ¿Cómo limpio las cosas traídas de mi supermercado? Recuerden que la mayoría de las cosas que a veces traemos de nuestro supermercado ya vienen empacadas, ¿verdad? Entonces podemos limpiar esas superficies con agua y con jabón y básicamente enjuagarlas y volverlas a guardar. Y las verduras, nuestro proceso de lavado de verduras que conocemos. ¿Tenemos más preguntas? ¿Qué hay de cierto que hay que hacer gárgaras de agua caliente con vinagre mata al virus? No hay ninguna evidencia científica. Recordemos que actualmente hay muchas cadenas de WhatsApp, hay muchas cadenas de información, pero recordemos que debemos limitarnos a la información oficial que encontramos en el instituto, que encontramos en la página del ministerio y que encontramos en la página de ARL Sura, en el micrositio de coronavirus, ¿verdad? Para evitar de pronto que nos vendan falsas curas o falsas prevenciones que no nos van a ayudar. Es fundamental en estos momentos que nos contagiemos de la prevención y no del miedo. Y eso incluye que nosotros para tener una buena salud mental durante estos tiempos, ¿verdad? Es evitar compartir o difundir, divulgar información que no es oficial, porque podemos estar cometiendo algún tipo de imprudencia o error o asesorando inadecuadamente a una persona. Buenos días, quisiera saber cuántos tapabocas se requieren para los trabajadores que laboran durante 8 días. Bueno, María Angélica, si te refieres específicamente a los trabajadores de la salud, la OPS ya tiene unas recomendaciones de tapabocas
batas, mascarillas, guantes que se requieren en el contexto salud. Y si te refieres a otro contexto, recordemos que esta mascarilla convencional nos demora 2 horas o cada vez que se humedece debemos cambiar. Ya eso te dará un estimado a ti. El empaque del pan, pues estamos hablando de un empaque de pan plástico con un paño, con agua y con jabón podemos bañarlo, o sea, lavarlo por fuera. Bueno, Aire Lesura tiene dispuesto Lady, tiene dispuesto el micrositio, tiene dispuesto estos PEC, tiene dispuesto los videochats, tiene dispuesto un curso, tiene dispuesto material infográfico, videos, biblioteca, y tiene también dispuesto Appsura para consultas, para líneas, para consultas en línea, tiene dispuesto la 018000, tiene dispuesto todo lo que tiene que ver con ahí en Facebook Live también de la EPS Sura, donde también se está compartiendo información y obviamente las asesorías que tu empresa requiera, las cuales puedes activar a través de la 018000 o a través de tu profesional de intervención. Aparte de que estamos haciendo contacto de todas las empresas independientes de su sector para brindarles acompañamiento y asesoría en todo lo que tiene que ver con COVID-19. ¿Qué sabe la producción de anticuerpos en San Francisco, USA, y que están disponibles en septiembre? Bueno, miren, actualmente recordemos que este es un virus nuevo, ¿verdad? Que está en estudio, digamos que estamos en un proceso de conocimiento de este virus, por tanto es fundamental esperar hasta que haya fuentes oficiales, ¿verdad? Y que haya divulgación, y recordemos que en la medida en que, digamos, estas empresas y que estas instituciones puedan generar y que sea seguro, seguro podrá salir pues, al exterior, al mercado. Las diapositivas actualmente se están enviando a los correos electrónicos. Desde el área de educación para el cuidado se las comparten. Ah, súper, excelente, Judith. Judy Carrero, sí. El tema de guía de trabajo remoto. Bueno, nosotros en Aire Lesura tenemos una guía de trabajo remoto que también se encuentra disponible en el micrositio de Aire Lesura, pero dentro de las recomendaciones es fundamental, primero, que nosotros nos comportemos como si fuéramos a levantarnos para una oficina. Es decir, nos bañamos, nos cambiamos, nos vestimos apropiadamente, es decir, nos colocamos nuestra ropa, si es de maquillarnos, nos maquillamos, y nos vestimos, obviamente sí, muy cómodos. Debemos tener, entre otras cosas, un espacio adecuado, con buena iluminación, una buena silla, un escritorio. Es fundamental que no trabajemos en la cama, ¿verdad? Porque pues luego, digamos que los espacios se nos pueden cruzar y luego nos vamos a sentir sofocados. Entonces, es fundamental estar concentrados en tiempo, momento y lugar, mente, cuerpo y corazón para poder hacer eso. Fundamental también que ese espacio sea seguro, que los cables, que la conexión, que todo lo demás, el área donde nos encontramos y nos estamos desenvolviendo sea segura para prevenir que vayamos a tener accidentes. También es fundamental hacer tu pausa para consumir los snacks saludables, ¿verdad? Es también vital que no atraquemos la nevera frecuentemente porque luego podemos subir de peso, que hagamos las pausas activas, que tomemos y respetemos nuestros espacios de alimentación, ¿verdad? Que tengamos nuestros espacios de esparcimiento, de desconexión, que solamente tengamos unos horarios específicos para informarnos, ¿verdad? Porque a veces estamos trabajando y nos llega la alerta de que fulanito nos manda un WhatsApp, que el video de no sé quiéncito, que el video de España, que el video de Italia. No, tomemos el espacio para informarnos. Y cuando nos informemos sea solamente de fuentes oficiales. Y por supuesto, incluir en tu rutina todos aquellos espacios o aquellas actividades que tú normalmente hacías en la calle, pero esta vez las vas a hacer en casa. Es decir, puedes colocar tu zumbaterapia, tu rumbaterapia, tu rutina de ejercicio, pues puedes utilizar tu bicicleta con el rodillo, es decir, tratar de vivir tu rutina en casa para evitar la sobresaturación. También si tienes una terraza, puedes salir unos momentos en la mañana a tomar un poco de sol, ¿verdad? Eso también nos ayuda a despejarnos, a adquirir nuevos hábitos, aprender inglés, cocina, en fin,
otro tipo de cosas, de manera que puedas vivir dentro de tu casa la rutina que tenías afuera. Pero fundamental, el tema de tu espacio de trabajo, que sea seguro. Sí, claro, pueden hacer actividades conjuntas, porque recordemos que esta plataforma, por ejemplo, Zoom, Teams, Hangout, nos permiten comunicarnos de manera interactiva y podemos interactuar con las personas como si estuviéramos frente con frente. Entonces, esa es una muy buena idea, Judy, unirte con otras personas para poder hacer esas actividades. Carlos, a ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias por la participación. Ay, Lady, a ti gracias por estar aquí, por permitirnos llegar a tu hogar a través de esto. Y recuerden, les invito a revisar todo lo que tenemos para ustedes a través de Arelesura en el micrositio del coronavirus. Hay de todo, el curso, videochat, hay videos, infográficos que pueden compartir con sus trabajadores de higiene respiratoria, higiene de manos, de trabajo remoto, recomendaciones para la competitividad del negocio, es decir, para que las empresas tengan de pronto algunos apoyos y lineamientos que pueden seguir en medio de esta crisis, que seguro van a poder compartir con la gerencia, con los distintos grupos. Es fundamental que lo revisen. A ti, Sandra, muchísimas gracias por escuchar y por estar atenta. Harold, muchísimas gracias a usted. Lilia, a ti. Carlos, muchísimas gracias. Me alegra que haya sido interesante para ustedes. Sí, Javier, sí, les llegará a ustedes. Pueden descargarla en 5 días. Harold, ay, muchísimas gracias. Jenny, ok. Gracias, Isabel, a ustedes por haber estado en este espacio. Carlos Angarita, bueno, vale, muchísimas gracias a ustedes. Los invito nuevamente a revisar toda la información que se encuentra disponible en el sitio del coronavirus y, por supuesto, a que permanezcan conectados con nuestro plan de educación y sigan atentos a todo lo que estamos compartiendo, a todo lo que estamos divulgando y a todos estos espacios que hemos pensado en ustedes para acompañarlos en todo lo que tiene que ver con esta contingencia. En 5 días, sí. Sí, es muy importante para todos, para la familia, para todo, y por eso estos espacios están pensados desde el hogar, para ustedes, para llegar a todos y por supuesto para que ustedes, sus familias, sus entornos laborales y sus entornos familiares se encuentren seguros. Vale, listo, Lady. Muchísimas gracias. Que esté muy bien.